Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido equipo. Mi nombre es Fernando Aguayo y vamos a dar inicio y bienvenida a esta nueva edición de los cursos de porcelana que realizamos con el equipo de investigación procedente de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Disculpen las demoras, pero bueno, ya estamos en sintonía. En esta edición online, laboratorio abierto y conversatorios, contamos con varias presentaciones, exposiciones y entrevistas que nos acercarán aún más al mundo de las cerámicas de altas temperaturas. Seré su moderador junto con Rodrigo. Pero antes de proceder, doy la palabra al director de la carrera de cerámica, el profesor Adrián Marchento. Adrián, ¿estás ahí? Bienvenido. Hola, sí. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al curso. Quería decir que en nombre de nuestro decano, profesor Arturo Tacharet, felicitar a todo el equipo de ceramistas que diseñó este curso. Y poner en relieve la convocatoria, 400 inscriptos. Eso me parece, desde la Dirección de Cerámica, muy interesante y alentador. Y también el alcance que tiene en estos cursos virtuales, realmente, justamente hay que verle el lado positivo, ¿no?, de todo esto. En el marco de estos 2 días de luto, desgraciadamente, y cese de actividades por el fallecimiento de nuestro estudiante de la licenciatura en Cerámica Industrial, Sergio Daniel Guerra, la apertura del curso de porcelana online, laboratorio abierto y conversatorios, se inaugura con la presencia honorífica del estudiante Sergio Daniel Guerra, de la carrera de la licenciatura en Cerámica Industrial. Sergio Daniel Guerra, presente. Queríamos recalcar y enaltecer la memoria de nuestro querido Daniel, que nos dejó hace días, y como ha sido una persona tan brillante y tan querida, no quería dejar de pasar por alto, enaltecer su espíritu y el cariño que nosotros teníamos con él. Así que esto es lo que quería decir, muy sencillamente, y muchas gracias por... Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por tus palabras. Buenas tardes, Jimmy. Quería darles la bienvenida a cada uno de los integrantes del equipo aquí presente y también la bienvenida a los asistentes que están presenciando el curso de manera sincrónica por el canal de YouTube de la facultad. Agradecemos a los más de 400 inscritos que están sintonizando el curso y los invitamos a dejar sus dudas, consultas, apreciaciones en el chat del canal. Yo seré el que se encargue de leer sus comentarios y compartirlos desde el Zoom para que puedan ser respondidos. Mi nombre es Rodrigo Barroso y les doy la bienvenida. Voy a aprovechar para agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes y Diseño por generar estos espacios de intercambio y aprendizaje, y también agradecer a la Secretaría de Posgrado, Investigación e Internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo por fomentar la investigación y permitirnos ampliar los horizontes del arte y la tecnología cerámica. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, sin más rodeos, vamos a dar comienzo a este conversatorio. La verdad que en esta edición es muy amplia, muy extensa, además que se han entregado las jornadas, a diferencia de las ediciones anteriores. No obstante, es importante dar un contexto general para que vean que en esta amplitud siempre hay un hilo en común que tiene que ver con la propia historia de la cerámica en nuestro país. Voy a brevemente compartirles pantalla para hacerles una introducción. Ahí se puede ver, si alguien Rodrigo, ¿me puedes confirmar si se puede Se ver? ve, Jimmy. Muy bien. Bueno, en definitiva, la historia de la cerámica en la Argentina es bastante amplia, si bien proviene de la época colonial e independentista, obviamente, y más allá también incluso de las culturas precolombinas que aquí habitaron. Sí tenemos que entender que en términos de desarrollo en esta modernidad, surgen con las primeras exposiciones industriales, bien, que se desarrollan a fines del siglo XIX, a partir de 1870. Allí tenemos, por ejemplo, las cerámicas de los hermanos Cubero, que fueron las primeras en consagrarse como esculturas y ganar premios en estas exposiciones industriales.
A ver si puedo pasar la diapositiva o no. Sí. No obstante, la industria se desarrolló mucho más con las propuestas de urbanización que se empiezan a fomentar a principios del siglo pasado. Bien, nosotros tenemos un claro ejemplo que es nuestra Plaza de España en Mendoza, junto en paralelo con toda una industria de la azulejería y el revestimiento. Nosotros sabemos que la Plaza de España está hecha con mayólica, ¿sí? Unos azulejos tratados con la técnica de mayólica, en una época donde esto fue una tendencia y fue el recurso utilizado para todo el desarrollo del paisaje urbano de la naciente nación argentina, ¿no? En estos contextos. No obstante, también tenemos que recalcar que la cerámica estuvo presente dentro de las instituciones educativas, apenas aparece en la primera Academia Nacional de Bellas Artes, y también con la Escuela de Arte Decorativo. Acá vemos a estudiantes trabajando y cargando los hornos, y esto está sucediendo a principios del siglo XX, pero es de sabido que el desarrollo de la educación cerámica en Argentina fue una política pública a partir de los años 40, con el protagonismo de Fernando Arranz, que fue un ceramista español contratado por el Estado Nacional a fin de poder fundar escuelas a lo largo de todo el país. Nosotros acá tenemos la Escuela de Córdoba, que fue la primera que él funda en 1939, y parte como modelo para después fundar las demás. Acá tenemos la Escuela de Cerámica número 1 de Bulnes, en la cual él vivió y terminó su vida como director estando ahí. Y nuestra escuela, obviamente, de cerámica, que hoy en día pertenece a la Facultad de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. En estos contextos de formación, en los años 40, con una fuerte política educativa referida a la cerámica y que permitió su desarrollo en todo el país, surgieron muchos artistas, diseñadores y ceramistas que tomaron el escenario cultural y también el escenario industrial. Por ejemplo, nosotros tenemos acá a César Llanelo y a Coleco Cara, que bien estuvieron en Buenos Aires, pero al mudarse a Mendoza trajeron las tendencias de Tomás Maldonado con su paradigma de la nueva visión y sus nuevos conceptos relacionados al diseño. Pero tampoco podemos negar que en el campo de la cerámica artística en Buenos Aires se genera una amplia, digamos, un amplio fomento artístico a manos de Ana Mercedes Burnichón o su marido Roberto Barrio o Carlos Carlé, y entre otros ceramistas más, una adolescente Mireya Baglietto, que a través del grupo Artesanos se problematizan la necesidad de llevar a la cerámica como una manifestación plástica más, autónoma a la pintura, la escultura, el grabado y el dibujo. Es así que realizan muralismo en distintos espacios, y en esta necesidad imperiosa, ¿no?, de poder fomentar la cerámica como un arte plástico en su momento, hoy en día un arte visual, se crea, son también los protagonistas en crear el Centro Argentino de Arte Cerámico, quien en 1958 crea el primer salón de arte cerámico. Acá tenemos una foto del primer salón que se hizo en paralelo con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, después de años de lucha y gestión, logran realizar un salón de arte argentino, de arte cerámico a nivel nacional, sin dejar de lado sus salones como institución, ¿no?, que ellos hoy en día tienen el Salón Anual e Internacional de Arte Cerámico, en el cual se amplían a las nuevas manifestaciones, donde dejan de lado solamente los criterios del muralismo, la escultura y el cacharro como secciones del arte cerámico, y se abren hacia las nuevas tendencias, la multiplicidad del material cerámico, su integración con otras disciplinas, y no deja de lado tampoco las tradiciones técnicas del oficio. Es aquí donde la educación, la industria y el arte cerámico se conjugan dentro de una historia nacional y que hoy en día coexisten y se sustentan entre sí a fin de, bueno, fomentar todo un campo artístico con su autonomía en distintos escenarios culturales y económicos. Así que bueno, este es un pie para dar lugar a la diversidad de presentaciones que vamos a tener en esta ocasión. Así que bueno, muchas gracias. Sin más que decir, Rodrigo. Muchas gracias, Jimmy, por este resumen histórico sobre la cerámica. Y es entendible la capacidad de cruzamiento que podemos hacer entre las diferentes áreas de la propia disciplina cerámica. Aprovecho para recordarles
que pueden expresarnos todas sus dudas y comentarios en el canal de YouTube, tanto a las expositoras de hoy como en los siguientes días, y yo me voy a encargar desde el Zoom de pasárselos para que puedan ser respondidas. Así es. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a dar lugar a la primera exposición, denominada Investigación en porcelana, posibilidades expresivas, materiales y métodos. Está a cargo de la licenciada especialista Liliana San Marco Facio, también licenciada Mariana Santiago, y la alumna avanzada María Eugenia Gómez Alcina. La profesora Liliana San Marco es licenciada en Cerámica Industrial y especialista en docencia universitaria. También es la profesora titular efectiva de las cátedras de Tecnología de Cerámica 1 y 2 y Tecnología de Pasta y Esmaltes de las carreras de cerámica. Es investigadora categorizada y actual directora del proyecto de investigación que contextualiza este curso. Bienvenida, profesora. Después tenemos a la licenciada Mariana Santiago, residente en Cerámica Industrial, también de la Facultad de Arte y Diseño, y es técnica en artes visuales con orientación en diseño de objetos. Realizó su pasantía en la fábrica de porcelana Suji, en la provincia de Buenos Aires. También forma parte del proyecto de investigación. Bienvenida, Mariana. Qué gusto tenerte acá. María Eugenia Gómez Alcina cursa los últimos años la licenciatura en Cerámica Industrial. Ha realizado también sus prácticas en la fábrica Suji en porcelana y es becada por el CID en Iniciación a la Investigación. Bienvenida, Marita. Gracias, chicas, por estar acá presentes. Sin más que decir, les recuerdo a los demás presentes en el Zoom que mantengan apagados sus micrófonos. Y bueno, adelante, profesor. Sí, bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. La verdad que para nosotros es una alegría compartir con todos ustedes esta nueva edición de Porcelana Online. En esta ocasión no solamente vamos a estar nosotros, me refiero a los miembros del equipo exponiendo, contándoles nuestras experiencias, sino que tenemos expositores invitados que nos van a acompañar la semana que viene, y los cuales son todos referentes nacionales, cada uno en su área especial de perfeccionamiento. Tenemos a Graciela Olio, Walter Lares y Mauricio Mastonón, a quienes les agradecemos públicamente. Bueno, quiero agradecer muchísimo la amplia respuesta a esta convocatoria que hemos realizado. Tenemos muchísimos inscriptos desde nuestra institución, sin lugar a dudas, de nuestra provincia de Mendoza, pero también a lo largo y ancho de todo nuestro país. Hemos recibido una amplia respuesta, de la cual estamos profundamente agradecidos. Y no puedo dejar de mencionar que también nos acompañan desde Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos. Tenemos gente de Italia, de España y Portugal. Así que nuevamente gracias por acompañarnos y realmente queremos compartir lo que hacemos con todos ustedes. Bueno, este curso que inicia hoy con esta charla introductoria es una oportunidad para contar y que hemos de hace muchos años, pero en realidad nos hemos abierto a la virtualidad en los últimos 2 años, desde el año pasado que esta circunstancia mundial de la pandemia nos obligó a esto. Si bien tiene un trasfondo triste, podríamos decir, porque es sin duda una situación difícil que todos atravesamos, pero nos obligó a salir de nuestro propio espacio físico, de nuestro lugar geográfico, y poder llegar a una comunidad de ceramistas muchísimo más amplia a lo largo de todo el país y de todo el mundo que estén interesados en este tipo de producciones. Entonces yo voy a empezar a compartir pantalla para iniciar la presentación y vamos a seguir conversando. Ahí. Vamos a seguir conversando. Bueno, como les dije, este es un curso que está inscrito dentro de las actividades de un proyecto de investigación que para nosotros es muy importante, en el cual tenemos, podríamos decir, una larga trayectoria.
Si bien está acreditado y financiado por la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado de nuestra universidad, no es un proyecto aislado, bianual, del año 2019-2021, sino que corresponde a una línea de investigación que iniciamos en el año 2007, junto con la profesora Clara Marquet. En los inicios también estuvo con nosotros el profesor Elio Ortiz. A lo largo de los años hemos seguido trabajando, siempre con este hilo conductor, siempre enfocándonos en un aspecto diferente de la producción cerámica, pero siempre en altas temperaturas. Nuestro proyecto se denomina Cerámica Contemporánea, el pensamiento y la experiencia como nuevas estrategias artísticas proyectuales hacia la vinculación con la cerámica local. Otro dato que les quería comentar, que para nosotros también es muy valioso, en los inicios, los primeros años del proyecto, también contamos con acreditación y financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación Científica y Técnica de la Nación Argentina a través de los proyectos PICTO. Y esto para nosotros siempre ha sido un referente, digamos, importante, porque no solo nos ha dado el marco institucional para trabajar, que para nosotros que somos facultades es muy importante, sino que también con el financiamiento que hemos ido recibiendo a lo largo de los años, poco a poco nos hemos podido ir equipando y poder continuar con estos desarrollos. Esto es un equipo que está integrado por docentes, por egresados y por estudiantes avanzados de las carreras de cerámica, artes visuales y diseño de nuestra facultad. Me acompañan Clara Marquet, Mariana Barón, Valeria Rigui, Rodrigo Barroso, Mariana Santiago, María Eugenia Gómez, Fernando Aguayo, Laura González, Ana Cruz, Nora Carreira, Jorge Espinosa y Olga Campasi. Bueno, dentro del gran universo, el amplio campo de aplicación, de estudio que tiene la cerámica, nosotros focalizamos nuestro estudio en la producción de las pastas de alta temperatura. Y dentro de estas pastas nos ha interesado mucho la singularidad que presentan las pastas de porcelana. Esto nos ha significado ir adecuando todas las tecnologías para poder ir desarrollando distintos proyectos dentro de las posibilidades de aplicación que nosotros tenemos. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué elegimos este material? Bueno, podríamos decirlo por dos grandes razones. Por un lado, en la actualidad y en los últimos años, las producciones cerámicas de alta temperatura se encuentran a la vanguardia en los centros internacionales de producción, tanto en lo que se refiere a producciones artísticas como de diseño. A distintos integrantes de nuestro proyecto, docentes, a lo largo de los años pudieron viajar a distintos centros de Europa, de España, de Francia, y ahí como que pudieron valorar la importancia que tenía este material en las distintas producciones. Y por otro lado, la otra razón que es más propia, es más institucional, tiene que ver con nuestra propia historia. En nuestra escuela de cerámica, que hoy en día se llaman carreras de cerámica, que ya es muy antigua y tiene una larga trayectoria, en sus inicios y por muchos años se producía porcelana. Pero ciertos acontecimientos que tuvieron que ver con el traslado de edificios desde el centro de la ciudad al parque, al actual centro universitario donde estamos ubicados, derivó en la pérdida de los hornos donde se realizaban ese tipo de producciones. Esto produjo una discontinuidad en las producciones de porcelana que se producía dentro de la escuela y también se le enseñaba a los alumnos a producir. Entonces hubo una serie de esfuerzos aislados que se fueron dando a partir de los años 90, los primeros, para volver a producir pastas de alta temperatura.
Eso siempre exigió mucho esfuerzo, nuevos equipamientos, ajustes. Muchos de esos equipamientos en algún momento fueron muy simples, muy rudimentarios, y los hacíamos en el mismo laboratorio guiados por ingenieros. Si bien fue una etapa rica de experimentación, no nos permitía sistematizar, podríamos decir, lo que era la producción en porcelana. Entonces esta fue la segunda razón importante que nos llevó a elegir este material. ¿Cuáles son nuestros objetivos en nuestro proyecto? Yo los he resumido en 3 para explicarlo sencillamente. El primero, integrar y profundizar las experiencias previas en esta línea de investigación con el fin de consolidar una metodología de producción que permita la realización de proyectos con pastas cerámicas de alta temperatura. Segundo, promover la producción de conocimientos a través del cruce disciplinar, tanto en aspectos materiales como formales, que permitan una renovación de la cerámica en nuestra región. Y tercero, posibilitar y promover la formación de recursos humanos especializados en esta área de particular de producción y colaborar o contribuir como referentes nacionales. ¿Cómo trabajamos? Nuestra metodología de trabajo, bueno, se las voy a explicar también muy sencillamente porque yo les estoy resumiendo muchos años de trabajo. Y bueno, y como les dije, según los años se fue enfocando los proyectos hacia distintas áreas. Pero siempre estuvieron presentes estos 2 grandes ejes. Una etapa de resolución de aspectos técnicos materiales y otra etapa de resolución de aspectos formales y expresivos. ¿A qué se refiere el primero? Se refiere específicamente a la experimentación sobre las materias primas y sobre la formulación de las pastas y esmaltes. Nosotros, es parte del proceso de enseñanza para los alumnos, dentro del proyecto y también en las cátedras que están asociadas, que están vinculadas al laboratorio, de las cuales yo soy profesora. Tratamos de identificar, localizar, estudiar y caracterizar los materiales, sobre todo los arcillosos, que son los que mayor conflicto presentan en nuestro país para la producción en porcelana, y haciéndole todos los estudios tecnológicos pertinentes para ver si son aptos para el modelado, para el colado, para el torneado, estudiar un poco el tema de la coloración si fuera necesario, estudiar qué vitrificación desarrollan, si desarrollan translucidez o no, qué deformación presentan. Un comentario que les hago rápidamente. En Argentina tenemos un serio problema, podríamos decir, con lo que es la buena calidad de los caolines, por lo menos de los que nosotros podemos acceder. ¿Por qué? Porque para que la porcelana sea blanca, que es una de sus notas más características, necesitamos caolines de gran pureza, que no estén contaminados con variedad de óxidos que pueden contaminarlos, y además necesitamos que tengan buenas propiedades rheológicas, es decir, para colado, o en su defecto, buenas propiedades plásticas. Esto no en todos los caolines, pero en muchos caolines se convierte muchas veces en un problema porque son o poco plásticos o son tremendamente tixotrópicos y nos es muy difícil deflocularlos para preparar barbotina. Esto es parte de lo que nosotros estudiamos, ensayamos y hacemos para seleccionar las materias primas con las que nosotros vamos a trabajar. Una vez que se seleccionan las materias primas, nuestro objetivo es optimizar los procesos productivos según el tipo de productos, el tipo de objetos que nosotros queremos obtener. Como les dije recién, no nos detenemos en las pastas y todo su estudio tecnológico, sino que también desarrollamos las cubiertas vítreas, los esmaltes que aplicamos. Esta es una parte de la paleta de colores que tenemos y de distintos tipos de esmaltes. Se pueden
visualizar esmaltes satinados, brillantes, translúcidos, esmaltes superpuestos como este o este, esmaltes mates con una gran cantidad de óxido de bario, y así infinidad de propuestas que vamos desarrollando. Estas son otras muestras de esmaltes, mayormente estos, y estos son esmaltes celadones, que son esmaltes reductivos y obtenidos con muy poca proporción de hierro en el esmalte, que tiene un método particular para prepararse y desarrollar esas coloraciones. Los que conocen de historia de la cerámica, los chinos fueron unos maestros maravillosos del desarrollo de toda una gama de esmaltes celadones. El que se encuentra acá a la izquierda tiene una base de esmalte celadón, en el cual se han hecho dibujos e improntas con pigmentos y con algunos óxidos también. Es decir, experimentamos diferentes propuestas. Respecto del segundo eje, que es la resolución de aspectos formales y expresivos, no solo nos quedamos con los métodos tradicionales de producción, como es el colado, el torneado, el modelado, sino que tratamos de ir un poco más allá, de experimentar, que para nosotros es fundamental y ha sido un eje muy fuerte a lo largo de estos años, y probar nuevas técnicas o combinar técnicas que ya conocemos, sobre todo con ese afán de ir explorando nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación que este material nos pueda permitir. En este sentido, siempre estamos en una experimentación constante. Van surgiendo ideas, va llegando información, se va experimentando y en el laboratorio se va trabajando. Nuestra modalidad de trabajo se da tanto en proyectos individuales, que cada uno de los integrantes del equipo trabaja, tiene su propia propuesta, con una poética personal, con inquietudes hacia la obra que quieren realizar, y muchas veces les significa a ellos experimentar nuevas técnicas o desarrollar nuevos colores, nuevos esmaltes, según la intencionalidad que ellos tienen. Siempre están acompañados por el equipo y por todos los recursos que nosotros tenemos. Y hemos participado y seguimos participando en proyectos colectivos como este mural que fue expuesto en el año 2019, del cual participaron 9 de nuestros integrantes, o que estos son los tetraedros de esta instalación, que es la imagen de la difusión de este curso, que es una instalación colectiva que la generamos colectivamente, o sea, desde la idea nos reunimos y con una tormenta de ideas comenzamos a elaborar en conjunto y surgió esta idea. Está formada por cientos de módulos de tetraedros confeccionados en porcelana, la inmensa mayoría modelados a mano, como los pueden ver acá en algunas imágenes anteriores que se está armando la construcción. Todos tenían la consigna de hacer tetraedros, se podían hacer las variaciones que cada uno, personales, que cada uno deseara. Y después en conjunto decidimos el montaje de la obra. Todos los tetraedros se cocinaron independientemente y se unieron con precintos posteriormente y se armó, se dispuso como... Ana, disculpa ¿sí? que te moleste, dicen por YouTube que no se está viendo la presentación. ¿No se ve la presentación? Ustedes No, en el en ese Zoom, momento no se está viendo por YouTube. ¿sí se ve o no? No, te sugiero que quizás saques la presentación y la vuelvas a compartir. Bueno. Ahí salí, Veamos volvemos. si ahora se arregla. ¿No han visto nada o la última parte? Cuando empieza la parte de los proyectos. A ver, voy a intentar de nuevo. Ahí ustedes ven. Nosotros acá sí se aprecia. A ver, la gente, a ver, quiero mover. A lo mejor estoy pensando que haya, no sé. Esperen, lo que sí que se me... Ahí vamos. A ver, quería... Ya está ok. Ahora sí.
Bueno, a lo mejor estoy pensando que algunas imágenes, no sé, fueran más pesadas que otras. Bueno, trabajamos mucho también en transferencias de distinto tipo, pero yo solamente me voy a detener en las que se refieren a los cursos y capacitaciones que venimos brindando desde el año 2018. En los 2 primeros años, obviamente que fueron presenciales en nuestro laboratorio, eran cursos de capacitación abiertos a toda la comunidad interesada, y desde el año pasado hemos comenzado con las experiencias virtuales. Como dije en algún momento, bueno, en las virtuales, todos lo sabemos, no tenemos el contacto directo con el material sensible que lo hemos hecho cuando hemos dado los cursos presenciales, pero a la vez tiene la enorme ventaja que nos permite mostrar y compartir con muchísimos de ustedes que de otra manera no tendríamos forma quizá de llegar a tanta gente. En estas imágenes podemos ver mesas de trabajo, mesas didácticas, en las cuales durante una de las exposiciones que nosotros realizamos, no solo exponíamos las obras, sino que teníamos días asignados en los cuales se hacían demostraciones en vivo. Estas demostraciones en vivo para nosotros eran muy valiosas y para la gente que asistía también, porque era no solo importante el resultado final, sino el proceso por el cual llegábamos a lo que estábamos mostrando. Y además no dejaba de ser un factor muy motivador para la gente que asistía ver cómo se construían estas obras. Ahí ven distintas imágenes de colado de capa sobre capa en color, de filigrana, de embebidos de orgánicos, ahí pueden ir viendo. Bueno, por último, para terminar esta pequeña parte introductoria que les doy yo, no puedo dejar de destacar la obra de Mariana Barón, denominada Calcos, que se hizo acreedora en el año 2019 del segundo premio de cerámica en el Salón Nacional de Artes Visuales. Mariana tomó moldes sobre su propio cuerpo y después por la técnica del colado reprodujo una serie de piezas. Mariana eligió no esmaltar estas piezas, de modo que ella, de modo que la obra mostrara, reflejara lo que era la textura de su propia piel. Esta es una característica propia de estas pastas vítreas y densas, como son las porcelanas, que tienen la capacidad de copiar, de replicar hasta el más mínimo detalle en el caso de un molde. La textura de la piel, con los más mínimos defectos o no, es replicada con gran exactitud. A eso se suma el brillo muy particular, que es satinado, que es tenue, que es muy suave, y la misma tersura que la pasta presenta. Los que hayan tenido oportunidad en algún momento de ver esta obra o alguna de las obras de esta serie de Mariana, probablemente coincidan con esta apreciación. Bueno, vamos a continuar ahora y le voy a ceder la palabra a Marita. Buenas tardes a todos. Ahí espérenme un ratito que cargo. Bueno, acercándonos un poco al material en mayor profundidad, seguramente se preguntarán qué es la porcelana. La porcelana es una pasta vítrea que se caracteriza por ser blanca, que tiene una de sus principales características, que es la translucidez y única. Está compuesta por 3 materias primas esenciales, que son el caolín, material arcilloso, el cuarzo y el feldespato, que son los antiplásticos y principales formadores del vidrio en la misma. Estas hacen que cierre en su totalidad los poros y que se obtenga una pasta muy densa.
Otra de las cualidades que tiene es que tiene muy buena resistencia mecánica y muy buena resistencia química. La misma se la puede dividir en dos grupos, duras y blandas. Tienen de base el caolín cuarzo feldespato, solo que las blandas se les suelen incorporar adiciones. La funcionalidad de la misma es poder generar eutécticos, es decir, que la formación del vidrio se realiza a una menor temperatura y lograr su maduración entre los 1250 a los 1300 grados, a diferencia de las duras, que lo alcanzan entre los 1320 y los 1450 grados. Las aplicaciones están directamente relacionadas con esta división. Las duras, preferentemente, son aquellas que están expuestas a mayores exigencias. Por eso el uso que se le da es tipo químico, ya sea como un mortero de laboratorio, un embudo, un tisol, usos eléctricos, como lo que serían aislantes de alta y baja tensión, técnicas e industriales, que estaría directamente relacionados a soportar mayor resistencia mecánica, abrasión. Podríamos mencionar que dentro de este grupo entran los sanitarios. Dentro de las blandas, las aplicaciones que se le dan es para lo utilitario, o sea, la vajilla de hotel, porcelana de hueso y uso totalmente artístico. Había mencionado que se incorporaban ciertos óxidos para bajar la temperatura. Entre ellos podemos encontrar estos volcados aquí en esta tabla. Cada uno tiene una particularidad en específico que le aporta. Por ejemplo, el óxido de magnesio, el talco y el litio tienden a favorecer el crecimiento y el desarrollo de los cristales de mullita. El litio, a su vez, le aporta dureza a la pasta, le disminuye el coeficiente de dilatación térmica, como también lo hace el óxido de zinc. Y el óxido de bario tiende a favorecer la translucidez en estas pastas y aumentar el coeficiente de dilatación térmica y la dureza. Dentro de los que aumentan, digamos, la temperatura, encontramos el óxido de zirconio y la lúmina. El zirconio tiende a favorecer la resistencia mecánica y química y es un opacificante. La lúmina también mejora la resistencia mecánica y química, le aporta blancura y también favorece la dureza en la misma. Dentro de los estudios que se realizan dentro del proyecto y cuando se está conociendo el material, es el diagrama de gresificación, que consiste en prensar varias probetas, las cuales se van a trabajar en un rango de temperatura que se elige. Preferentemente va de los 900 a los 1300 grados, y cada una de estas probetas tiene un salto o un intervalo que va entre 30 y 20 grados. Es decir, una de las probetas se lleva a 900, la otra a 920 y así sucesivamente en una mufla. Luego de obtener todas, se puede comparar y ver cómo al aumentar la temperatura, la pasta va cambiando de color. Si se va volviendo más gris, se puede detectar la presencia del hierro que ha tenido. Se comienza a ver a partir de qué temperatura aparece la vitrificación, es decir, el brillo, y poder determinar también el intervalo en el que podemos movernos sin excedernos en una sobrecocción y que haya un sobreexceso de deformación de la pasta. Otro estudio que se realiza es el de la piroplasticidad, que es medir la deformación que éstas tienen en caliente. Es decir, son probetas que están suspendidas de extremo a extremo, de unos 20 centímetros aproximadamente, y obviamente se comparan distintas pastas con distintas variaciones y podemos visualizar cómo por la gran cantidad de vidrio que van formando en su interior, estas tienden a ceder y a deformarse. Se visualiza, por ejemplo, en esta imagen, la de atrás, cómo se deformó más en relación a otras.
Esta es la composición actual que se está utilizando en el proyecto. He de mencionar que la estamos modificando permanentemente. Como había mencionado un poco Lili, nos cuesta muchísimo conseguir kaolines que tengan una constancia en el mercado nacional y por sobre todo que presenten buenas propiedades frente a la desfloculación y a los distintos métodos de moldeo, y que tengan bajos porcentajes de óxido de hierro también. Los que mejores resultados hasta ahora nos han estado dando es el kaolin GC, que lo usamos en un 39%, el kaolin inglés en un 25%, el cuarzo en un 12% y feldespato potásico especial. Esta pasta que formulamos, su maduración es a los 1280 grados, y el ciclo de cocción es de 9 horas en un horno reductivo. Este es el horno donde se realizan las cocciones de todas las obras del proyecto. Tiene una capacidad útil de 150 litros, es a gas natural, llega a los 1300 grados, está todo forrado con manta cerámica por dentro. Y bueno, consume más o menos aproximadamente unas 55.000 calorías por hora. Esta es la curva de cocción original con la que vino el horno y la que actualmente se está utilizando. Se puede visualizar en la misma que la primera etapa del proceso es bastante rápido, hasta llegar a los 1000 grados, donde esta curva ya se vuelve más horizontal y más lento la subida, también porque le cuesta al horno, y esto de alguna manera también permite que se realicen todas las transformaciones en la pasta. La reducción inicia a partir de los 1050 grados y finaliza a los 1280. En esta imagen podemos visualizar el horno cargado. Cada una de las piezas tienen que tener un buen distanciamiento entre placa y placa. Esto es necesario para que haya una muy buena circulación dentro del horno del calor y permita una buena cocción de las piezas y de esta pasta. Podemos ver también que muchas requieren de contramoldes, ya sean internos, como esas pequeñas compoteritas que están en la parte superior de la placa, estas de aquí, para evitar que se deformen las bocas, o un contramolde externo para contener también la pieza, en este caso extremadamente delicada y fina. Estos contramoldes son hechos con la misma pasta de porcelana en cocido, perdón, disculpen, y se les aplica una pequeña capa de barbotina para evitar que se peguen. También se suele recurrir a utilizar pedacitos de manta cerámica justamente también para sostener y contener un poco las piezas. Este es el espacio de laboratorio donde se preparan las pastas, donde se realizan las obras, los ensayos, y sector de sala de horno y donde están las estanterías, donde van disponiéndose todos los productos terminados. Los esmaltes vítreos o las cubiertas vítreas se aplican a modo de darle una terminación en la pieza. Son materiales no tóxicos, están realizados con las mismas materias primas que la pasta, es decir, a partir del feldespato, del kaolin y del cuarzo. Generan una muy buena interfaz con la pasta, se los aplica en bizcocho y llevan una sola cocción. Y además se le suelen adicionar distintos óxidos para modificar ya sea la superficie o el color en el mismo. Acá podemos visualizar una paleta donde vemos esmaltes que son translúcidos con colores distintos,
y esmaltes que han sido opacos y satinados, es decir, a los cuales se les ha modificado la estructura vítrea a partir de óxidos opacificantes. No quería dejar de compartirles unas fórmulas que son dentro de las que se han aplicado en piezas o en el proyecto. Estos son bases, se puede jugar y modificar de manera indefinida, es cuestión de probar y hacerlo. Sobre todo se parte de esta base en un esmalte translúcido, compuesto por feldespato, talco, cuarzo, kaolín, carbonato de calcio y óxido de zinc. Y las adiciones que aquí se le incorporaron fue óxido de titanio, cobre y estaño. El cobre es el que le da la coloración verde. También se pueden colorear con pigmentos de alta temperatura que vienen en el mercado, que alcancen los 1300 grados. Estos esmaltes translúcidos maduran entre los 1260 y los 1280 grados. Otro detalle que podemos visualizar es cómo el esmalte translúcido tiende a copiar cada mueca de la pasta y la misma se puede visualizar. A diferencia un poco del esmalte opaco, satinado, que es mucho más terso, más duro y más cubritivo. Este esmalte, que es un color crema, está compuesto por su base feldespato, kaolín, carbonato de calcio, talco, cuarzo y carbonato de bario. El bario le aporta también mucho a la estructura vítrea a formar cristales, que hacen que sea satinado junto con el titanio y el estaño, que le aportan también la coloración. Como modo de finalizar, podemos ver ciertas ventajas y desventajas que tiene este material. Uno de los que había mencionado es la problemática de la piroplasticidad, que nos lleva a tener que pensar siempre en utilizar contramoldes que se adapten a cada pieza, estudiar muy bien eso, pero tenemos la ventaja de que es una pasta vítrea que tiene muy buena densidad, lo cual también tiene excelente resistencia mecánica y frente al uso, lo cual nos evita también cuarteados tardíos sobre estas pastas. Otra desventaja que tenemos es el requerimiento de hornos específicos, es decir, que sean de alta temperatura, y también son muy costosos. Sí tenemos como otra ventaja que tienen una muy buena sonoridad. No utiliza esmaltes para nada tóxicos, y otra de las desventajas es el poder conseguir una continuidad en las materias primas de los kaolines. Tampoco es algo que no se pueda, es una constante búsqueda en el mercado nacional y ensayar todo el tiempo para poder adaptar y mejorar estas pastas. Le cedo la palabra a Mariana Mariana Santiago, para que continúe con la exposición. Hola, buenas tardes, soy Mariana. Estoy acá compartiendo un poco de las experiencias que se han llevado a cabo a lo largo de tantos años que tiene este proyecto, y no solo producciones de los actuales integrantes, sino también vamos a ver algunas producciones de alumnos y profesores que ya no comparten con nosotros el proyecto, pero que han sido parte de este proceso. Todas las obras y todas las producciones que vamos a ver son íntegramente extraídas de nuestro proyecto. Ahora sí tengo acá un problemita para pasar las páginas, disculpen. Ahí estamos. Las primeras técnicas que vamos a compartir, algunas técnicas,
y algunos modos de trabajar de distintas personas. Lo primero que vamos a ver es una técnica que también podemos aplicar en piezas de en pastas de baja temperatura, como la loza o el grés. En este caso son los colados. En pantalla podemos ver unos osos polares, que es una particularidad de la porcelana que rescatamos de todo lo que hablaron Liliana y María Eugenia, son la riqueza de la porcelana, de poder copiar los detalles a fondo, porque son pastas densas. Por ahí las pastas de baja, que no son pastas tan densas, no siempre logran copiar con el mismo grado de detalle lo que nosotros estamos sacando, en este caso los moldes. Otra cosa que quería destacar es que en el caso de la porcelana, también al copiar en granga, copiar de forma tan buena los detalles, también necesitamos acompañarlos con moldes hechos en yeso de por ahí un poco más de calidad, que nosotros recomendamos utilizar yeso beta alfa para lo que es la moldería en el momento de hacer los colados. Una vez que tenemos los colados, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer distintas intervenciones, como vemos en la obra de arriba, una obra de Mariana Barón, como bien rescató Liliana, podemos ver la tersura, el brillo propio del material, que eso ha permitido copiar cada uno de los detalles, cada uno de las arrugas, cada uno de los poros, como dijimos, por ser pastas densas. Una vez que tenemos el colado, podemos ir interviniéndolo tanto en obras artísticas como en producciones de productos como vasos, tazas, podemos ir haciéndole agregados de distintas partes, como también podemos hacerlos en las pastas de baja temperatura. También podemos realizar formas libres con la barbotina, colocándolas sobre distintos soportes como moldes de yeso, papeles absorbentes. Hay que destacar que la porcelana, al tener una mayor dureza una vez cocido, los espesores pueden ser mucho más finos que en pastas de loza. Una vez que tenemos los colados, que podemos hacer distintos calados sobre las piezas, como podemos hacerlo también en las pastas de baja temperatura. Hay que nombrar una de las desventajas de la porcelana, es que cuando está en estado seco, son pastas mucho más frágiles que las pastas de baja temperatura. Esto requiere una mayor destreza en el momento de ir realizando las distintas técnicas y los distintos detalles que uno quiere hacer sobre la pieza. Estos calados los podemos hacer tanto sobre piezas modeladas a mano, como piezas sacadas en serie, como sería un molde de yeso. Una vez que las piezas están cocidas, sí, cobran la firmeza propia de la porcelana, que tiene una gran resistencia mecánica. En este caso estamos viendo unas obras realizadas en modelado a mano, la de la izquierda, y en torneado, la de la derecha, con incorporación de pastillaje y distintos tratamientos superficiales que han querido realizar las artistas que realizaron esta obra. Hay que saber que las pastas de porcelana son un poco más difíciles de trabajar en cuanto a la plasticidad, porque están compuestas en su mayor parte por caolines que no tienen la plasticidad que sí tienen las arcillas secundarias. También una técnica desarrollada por Ana Cruz en el proyecto, que ella ha llamado filigrana en porcelana. Se utiliza la barbotina, y sobre esta barbotina ella la va depositando con una perita en los distintos moldes, por lo general moldes de yeso, para que después la pieza se pueda ir despegando, y una vez superado la etapa de producción y llevada al horno, esto cobra mucho mayor firmeza. Y como sabemos, el horno siempre es el que tiene la palabra final, el calor, como podemos ver en la obra de la izquierda, como el calor ha ido jugando y ha ido deformando un poco la superficie más redonda que ella había hecho inicialmente. Ella también ha querido jugar con los espacios que se van generando en estas tramas que ella va realizando. Ella ha jugado en algunas veces con algunos esmaltes colocados sobre las obras, y otras veces ha jugado con dejar la porcelana en biscuit de porcelana. También nos encontramos en este caso frente a una serie de embebidos que se pueden realizar sobre distintos materiales. En este caso son unas semillas orgánicas que también pueden ser
como dijimos, los embebidos pueden ser en distintos materiales, pero siempre teniendo en cuenta de que este material puede absorber la porcelana. A veces la porcelana está en estado un poco más líquido, no tan denso. Entonces, una vez que tenemos un objeto, en este caso unas semillas que han absorbido la porcelana, se los lleva al horno, y en el horno los corazones, los centros, toda la materia orgánica que nosotros vayamos colocando, se quema, y nos queda la copia que nosotros pudimos hacer en porcelana. A veces estas copias, estas reproducciones que nosotros hacemos se pueden abrir, se pueden romper, y nos van mostrando los interiores de las distintas piezas. Muchas veces, en estos casos, se trabaja con monococción sin hacer un bizcochado previo, porque el bizcochado haría que las piezas estén en un estado muy frágil para manipularlo, entonces directamente se procede a esmaltarlos, que como sabemos el esmalte aumenta un poco la resistencia mecánica, entonces las formas se pueden mantener de manera distinta. También podemos usar distintas formas naturales, en este caso una hoja, para copiar los detalles. En este caso en particular se ha utilizado barbotina y se le ha depositado sobre una hoja seca para poder copiar, como vemos ahí en la pantalla, cada una de las nervaduras, cada una de los rasgos, los bordes que tenía la hoja, cómo estaba un poquito doblada en algunos lados. Eso, una vez que se lleva a cocción, se copia tal cual, y en las partes en que el material queda más fino, eso también ayuda a que tenga más translucidez. Siguiendo con los embebidos, en este caso tenemos embebidos de textiles, como vimos recién, ¿qué fue lo que dijimos? Que tenían que ser algún material que absorba un poco de barbotina en su trama. En este caso, las telas y los textiles lo absorben sin ningún problema. Estos se pueden trabajar colocándolos sobre soportes de distintas piezas, modeladas a mano o piezas coladas, eso no hay ningún problema. Una vez que se las va adaptando, también se le pueden hacer distintos trabajos superficiales como calados en algunos sectores, como podemos ver en la obra de la izquierda, de la derecha, perdón. Como podemos ver, y también vamos a ver en algunas imágenes siguientes, se ha copiado cada una de las tramas de la tela de una forma muy similar a la realidad. Es más, es como que estamos frente a una tela cuando la vemos en vivo y en directo. Como es este caso, se han realizado una serie de obras en las cuales está un torso, el torso está colado, y sobre ese torso se ha ido trabajando con distintos embebidos de distintos tipos de tela. A la izquierda vemos también algún tipo de tejido más manual, y a la derecha vemos algunas telas en donde podemos ver en la parte de la falda cómo se ha copiado la fluidez misma de la tela en la posición que se la ha ido colocando. También podemos ver cómo con los distintos esmaltes que nosotros podemos ir trabajando, también podemos ir realzando estas tramas y estos detalles que nosotros vemos. Cómo podemos jugar con distintos esmaltes, distintas superficies, superficies más brillantes, superficies más mates. Eso cada artista va eligiendo lo que más le interesa transmitir. En este caso, nos encontramos frente a unos modelados realizados a mano totalmente, y luego con algunas superposiciones de algunos textiles. En la obra de la derecha tenemos el modelado a mano y la superposición de un textil al tejido a crochet, y podemos ver cómo se ha realizado este textil con el color. Se ha jugado el contraste del blanco de la porcelana con el azul, en este caso, de la mantilla que tiene la señora. Y en el caso de la obra que está a la izquierda, vamos a ver cómo, además de haber jugado con un textil, la artista usó un plus más que nos ofrece la porcelana, que es la translucidez. En este caso las telas son muy finas, entonces una vez embebidas en porcelana y colocadas de la forma que ella quiso, una vez cosidos, podemos ver cómo estas telas se han quemado en el horno, y la trama que nos ha dejado son películas muy delgadas de porcelana, que eso, con una fuente de luz detrás, podemos ver en la obra central
cómo es totalmente translúcida, cómo la riqueza propia de la porcelana le aporta muchísimo a la obra, en este caso. Otra técnica que podemos hacer con los textiles es hacer una impresión. Una vez que hacemos algunas planchas, muy finas también, como es en este caso, para que una vez que nosotros prensemos estas tramas de textiles, de telas o de tejidos, se vaya afinando el espesor en los sectores donde nosotros hacemos el prensado, y una vez que el horno hace el trabajo, ¿qué nos queda? La translucidez en su esencia misma, como podemos ver en la obra de la izquierda y en la obra central, podemos ver cada uno de los puntos de tejido, o sea, el nivel de detalle es maravilloso el que te aporta la porcelana. Y en este caso, potenciado con la translucidez propia del material, en la imagen lo podemos ver muy bien, y en la realidad es algo encantador poder ver esto en vivo y en directo. También tenemos en este caso unas incrustaciones de orgánicos sobre distintas planchas hechas manuales, y una vez que tenemos las planchas les prensamos distintos granos o distintos orgánicos que, cocinados en el horno, estos se queman y nos dejan los huecos vacíos, que bueno, en el caso, como estamos trabajando con porcelana, donde quedan los espesores más finos, queda potenciada la translucidez del material. En este caso observamos unas obras hechas por Adriana hace un par de años, con una técnica que se denomina litofanía, que es hacer algún trabajo extra, ya sea manual o ayudándonos de alguna herramienta como un mini torno, en donde una vez que tenemos las placas bizcochadas, hacemos este trabajo de desbastado y vamos afinando las paredes en las partes que nosotros queremos que la luz se transmita con mayor intensidad. Entonces vamos haciendo, si queremos tramas, si queremos superficies más lisas, y en este caso Adriana también ha hecho una técnica de transferencia con pigmentos negros, entonces ha logrado zonas negras en donde la luz no pasa, y zonas en las que la luz pasa totalmente, y ella va haciendo gradientes, va simulando las distintas tramas, y logrando transmitirnos también esto del material, todos los contrastes de claros y oscuros. Una técnica preciosa para trabajar. Siguiendo con esto de potenciar la translucidez, podemos jugar con el diseño de distintos objetos lumínicos. En este caso estamos viendo un trabajo que está en proceso de Jorge, en donde a la izquierda podemos ver los distintos moldes que él ha ido haciendo, unos prototipos, y como en la parte de arriba él está probando con distintos calcos cerámicos, jugar a poder hacer dibujos y ver cómo con una fuente de luz de atrás estos dibujos se van realzando. Siguiendo con esta línea y también con un tratamiento superficial con mini tornos, podemos ir generando tramas en pequeños sectores y también en sectores más amplios, y podemos ir generando en este caso una trama de líneas, pero dependiendo de la herramienta que nosotros usemos sería el tipo de trama que generamos. En la esquina inferior derecha también podemos ver cómo la obra, al ser en sí misma de un espesor muy delgado, esto ha logrado que la obra en su totalidad se la vea translúcida totalmente, y potenciando esta translucidez en algunos sectores con estas tramas de puntos que se han realizado. Y en la parte del medio podemos ver cómo también distintas hojas y distintas cosas se han agregado a los colados para generar también esto, la translucidez. Como ven, en el proyecto muchas veces se ha trabajado con esto de la translucidez, porque sabemos que es algo propio de las pastas vítreas y en especial de la porcelana, y que tiene una potencial aplicación tanto en obras artísticas como en objetos de diseño. En este caso estamos en algo que nosotros denominamos muralismo pictórico. Es una obra que ha realizado una de las artistas del proyecto, en donde podemos ver una riqueza muy grande de técnicas aplicadas,
en donde podemos ver el tratamiento con engobes, bruñidos, como vemos distintos esmaltes aplicados, superposiciones de esmalte, cómo podemos ver la paleta tan grande que tenemos en las altas temperaturas, que no tiene nada que envidiarle a las paletas de las bajas temperaturas, donde los rojos son bien rojos, el azul es increíble, en donde se pueden hacer engobes, se pueden hacer esmaltes, esmaltes transparentes, en donde también se pone en contraste con la blancura de la porcelana en el caso del gato. Y en este caso, el artista, siguiendo con la misma línea, ha tratado esto, de poner en discusión o poner frente a nosotros una obra que pone frente a nosotros distintos blancos que se pueden lograr en la misma blancura de la porcelana. O sea, no solo la porcelana es lo blanco, sino podemos tener esmaltes blancos, podemos generar distintos blancos realizando algún bruñido sobre las superficies. Esto lo pone en contraste con el negro que tiene la persona. En este caso vemos un acercamiento en donde también se ha realizado una especie de pastillaje, se ha ido agregando distintos elementos, se han agregado elementos orgánicos, como podemos ver un crin de caballo ahí con barbotina, y una vez quemado el crin nos queda esta textura que podemos ver bruñidos, esmaltes, engobes blancos, como también esto va aportando a la riqueza misma de la obra. Luego entramos en una parte en la porcelana acompaña a distintas obras realizadas, no siendo las obras únicamente hechas en porcelana. En este caso es una incorporación a distintos textiles que se han realizado, en donde en este caso se han realizado planchas de porcelana y se han ido agregando a estos tapices que tenemos acá, donde podemos ver que la porcelana llama muchísimo la atención y se pone en juego eso, lo blanco de la porcelana, con las tramas generadas por los distintos colores del tapiz. En este caso, una de las integrantes del proyecto ha querido realizar una prenda de vestir, un vestido, que ha sido inspirado, como vemos atrás, en un colibrí, y ha querido expresar en la fragilidad de la porcelana la fragilidad misma de este animal tan pequeñito, que es muy frágil a los distintos cambios que se pueda realizar en el clima, en su alimentación. Entonces ella quiso poner en contraste la blancura de la porcelana con los colores propios del colibrí, y esto, la fragilidad del material, como al ser un material frágil no queda excluido de que nosotros podamos tratarlo y agregarlo a distintas, en este caso a una prenda de vestir que uno nunca por ahí se le hubiese ocurrido. Entonces, poner eso en pantalla. También podemos ver en este caso unas miniaturas que me podrían caber en la palma de mi mano, que son pequeños modelados realizados en porcelana, en biscuit de porcelana, o sea, no están esmaltados, y se ponen en contraste con la técnica de la fotocerámica, que es una técnica de transferencia que se ha realizado en algunos sectores. También podemos ver cómo la porcelana es un material que puede ser utilizado sin problema para distintas joyas, en este caso algunos colgantes, en donde la tersura del material, la resistencia que tiene, la riqueza tan grande de esmaltes y la variedad de técnicas que se pueden utilizar sobre sí mismos, nos encontramos frente a un material que sin problema puede ser utilizado para joyería, donde se puede potenciar la translucidez, los colores, las técnicas de aplicación, puede ser en modelados manuales o reproducciones en serie en alguna especie de moldes. Como juega muy bien con los distintos materiales en los que se los pueda combinar, en este caso con este metal, donde se puede hacer técnicas de pastillaje, se puede trabajar con las texturas de los esmaltes, esmaltes mates, esmaltes satinados, esmaltes translúcidos, superposición de esmaltes, pigmentos.
es todo un recorrido muy grande de distintas cosas que nosotros podemos ir aplicando a nuestras producciones. Y por último, terminar con unos estudios de sonoridad que se han hecho sobre el material y que se han ido aplicando en distintos instrumentos. Se han aplicado sobre instrumentos de viento, algunas flautas, con muy buenos resultados. También en este instrumento de percusión, que es como una especie de xilofón, en donde, como nombró María Eugenia al principio, la sonoridad es propia de estas pastas de alta temperatura. Tiene una sonoridad muy particular y muy rico, que bueno, con distintos espesores, distintas técnicas de construcción, distintos elementos de percusión sobre estas plaquitas, van logrando una riqueza muy grande de sonidos. Y a la izquierda podemos ver un trabajo, un proyecto que todavía no está concluido, en donde se está realizando un instrumento de cuerdas, en este caso un violín, y bueno, y ver qué resultados se obtienen. Como conclusión, y a modo de cierre, pero también es como un puntapié inicial para todos los que están acá compartiendo con nosotros, pudimos ver un recorrido de muchos años de trabajo, de muchas técnicas distintas. Cada artista ha ido buscando en los lugares y en las técnicas con las que más se ha sentido a gusto, y ha ido logrando también dentro de la misma técnica un abanico muy grande de formas de aplicación. Entonces, cada uno que agarre una técnica y se ponga a aplicarla en su producción, que agarre una forma de trabajar, que se inspire en algunas cosas, siempre cada uno le va a ir dando su impronta propia, y esto favorece el enriquecimiento propio del material y a las producciones, no solo a las producciones artísticas, sino a las producciones realizadas en porcelana en general. Consideramos que el lenguaje de la porcelana, por todas las características que hemos ido viendo a lo largo de la presentación, son propios de la porcelana, que si bien se pueden compartir con las pastas de baja temperatura, con el grés, hay algunas notas que son propias de la porcelana y que son muy ricas para trabajarlas. Como integrante yo del proyecto y en nombre de todos, consideramos que estamos de alguna forma aportando a esta consolidación de las producciones en pastas cerámicas y pastas cerámicas de alta temperatura en nuestra región. Quería darles las gracias en nombre mío y en nombre de todo el equipo y de todas las personas que hacemos parte de este proyecto. Les agradecemos por estar acá compartiendo con nosotros y escuchándonos. Y para todos los que después quieran ver esta transmisión por YouTube, también y les surjan dudas que no puedan ser respondidas en este momento, acá les dejamos un mail de contacto en el cual ustedes nos pueden escribir y nosotros les brindaremos las respuestas en la medida que podamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Liliana, Marita, Mariana por su presentación. Les voy a compartir algunos mensajes y algunas preguntas que nos han dejado en el chat de YouTube. Primero, muchos saludos de parte de distintos lugares, de Francia, de Chile, de Uruguay, La Plata, Santa Fe, Buenos Aires, Mar del Plata, Santiago del Estero, un montón de mensajes ahí con saludos para todo el grupo. Y algunas preguntas, estamos un poquito cerca del horario, así que vamos a elegir las más pertinentes. Nos preguntan, ¿por qué se escogió la quema de horno de reducción? ¿Por qué? Perdón, ¿la podés repetir? ¿Por qué se realiza la reducción? Claro, ¿por qué se escoge la quema de horno de reducción? A ver, yo voy a explicar por qué se hace la reducción y bueno, y hablamos después del encogimiento o la contracción. La porcelana, por más que trabajemos con los materiales más puros que nosotros podamos conseguir, siempre tiene pequeños porcentajes de hierro en la composición, que son casi inevitables, o debieran ser materiales tratados previamente. Entonces, al hacer la reducción en la última etapa de la cocción, que es quitar oxígeno a la atmósfera del horno, y esto lo hacemos colocando más gas durante la combustión,
todo el óxido que está presente, el óxido de hierro presente como férrico, se reduce, libera una molécula de oxígeno y queda como óxido ferroso. Esto hace cambiar ligeramente el tinte del blanco de la porcelana. Si cocináramos solamente en oxidación, sería un blanco que tendería más hacia los colores amarillos. En cambio, al pasar a ferroso, tiende más a las coloraciones ligeramente más grisáceas o azuladas. Esa es fundamentalmente la razón de la reducción en la porcelana. Este proceso, como cuando se produce la reducción está en las últimas etapas, también en ese momento hay una gran contracción de la pasta, un encogimiento muy grande. La reducción contribuye un poco más, hay varios autores que lo dicen, que cuando hay reducción del hierro, la contracción es ligeramente más alta, porque se forma un poco más de vidrio. Creo haber respondido. Muchas gracias, Lili. Por acá Sonia y también Porcelana Panambí nos preguntaban sobre la barbotina que se le aplica a los moldes. Nos dice, ¿la barbotina que se aplica al contramolde tiene algún tipo de agregado? Bien, respondo yo. No, es solamente el kaolín, nada más que se lo diluye como un poco con agua y se lo transforma en barbotina, nada más. Y eso es lo que se aplica, simplemente. Ya eso cumple la funcionalidad de que se despegue, que no se nos pegue básicamente la pieza con el contramolde, al ser del mismo material. Claro, en ese caso también se pueden utilizar otros materiales, que no sea solo kaolín, también se pueden espolvorear con cuarzo. Nosotros muchas veces lo hacemos sobre las placas del horno para protegerlas, con cuarzo, para que las piezas no se queden pegadas en las placas, en el caso de que los esmaltes se chorreen demasiado, o podría a veces sobre los contramoldes para que las piezas no se queden pegadas de la misma manera. Muchas gracias. Fuego Creativo nos preguntó, ¿con qué se puede reemplazar el carbonato de calcio? Mientras Marita estabas hablando de la composición de los esmaltes. Bien, Dale, Marita. no superpusimos. El carbonato de calcio en realidad se lo puede incorporar como óxido también, básicamente, o a través de la dolomita también, pero en este caso estamos incorporando magnesio, porque es un carbonato de calcio y magnesio. La otra forma, muy bien la respuesta de Marita, para completar, se puede usar también la wollastonita. Lo que pasa es que es muy difícil de conseguirla. También es una fuente de calcio, es un mineral que nos aporta calcio. Bien, hay un montón de preguntas que por el tiempo no vamos a poder responder, pero ahora Fernando nos va a llevar a un blog y nos va a mostrar después dónde nos pueden seguir mandando sus consultas y con el tiempo las podemos ir respondiendo. Gracias, Rodrigo. Bueno, agradecemos a las profesoras, a las chicas, y por la presentación, y también todas las intervenciones son muy valiosas porque, bueno, se nos pasan a veces ciertos datos que si no surge la pregunta no lo podemos como responder. Ahora les voy a compartir nuestro espacio virtual que tenemos, nuestra plataforma, donde van a encontrar estos proyectos que han sido presentados recientemente, como también muchos otros más. Avísenme si están pudiendo ver la pantalla. Vamos a compartir en este preciso momento. Bien, ¿Rodrigo se ve? Sí, ahí se ve, Jimmy. Perfecto. Bueno, este es nuestro blog. Es un espacio que está diseñado para que ustedes puedan navegar y conocer los distintos proyectos, las producciones que han hecho nuestros compañeros y compañeras del proyecto, y también incluso los que han realizado nuestros docentes. Algunos han sido presentados, otros no. Van a ver que hay un montón de material por indagar, por descubrir. Incluso nos faltan muchísimos más. Bien, por ejemplo, vamos a entrar en lo que es la instalación levitada, que fue un proyecto colectivo, Convergencias, y acá van a encontrar no solamente fotos de las obras y sus descripciones, sino que también van a encontrar audios de escritores, bien, que les va a servir también para poder comprender un poco más el relato, además de que la misma plataforma está pensada para que pueda ser recorrida por personas
ciegas o con algún tipo de discapacidad visual. Además de que también está acompañada con zonas de lectura fácil para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Ya que la idea de esta plataforma es que sea un material didáctico para uso en los distintos niveles educativos. Sabemos que hay muchas docentes que nos están mirando en este momento y que pueden trabajar en distintos niveles y pueden contar con este material para distribuirlo y utilizarlo en sus aulas. También van a encontrar un apartado que habla de la historia de este laboratorio cerámico, el equipo de trabajo, distintas exposiciones en las que hemos estado, como por ejemplo en el Museo Carlos Alonso Mansión Stoppel, actividades de extensión, póster científicos, ya que también como equipo hemos trabajado y participado en jornadas de investigación, y también como han sido nuestras fuentes de financiamiento en esto de digamos, la ley de transparencia, ¿no? Como espacio que estamos dentro de una universidad pública, se explica cuáles han sido nuestras fuentes de financiamiento y que ha sustentado también el proyecto por casi 15 años, ¿no? Así que bueno, invitarles a recorrer. Yo en este preciso momento le voy a copiar el link en el chat del YouTube. Voy a dejar de compartir. Permiso. De ahí van a poder acceder para navegarlo con su tiempo, a su forma, sin apuro, ya que bueno, el material está disponible. Sin más, no sé si... recordarles que por favor mañana seguimos con la siguiente jornada, vamos a estar en el mismo horario, ¿sí? Tenemos actividades de demostración, en este caso, a cargo de Mariana Santiago y Rodrigo Barroso, cocción a microondas y gráfica aplicada a la cerámica, dos ámbitos de la producción muy interesantes, tendencias actuales y de innovación. Así que bueno, sin más que decir, ahora les voy a compartir el link al chat de YouTube. Es copiar y pegarlo en la parte superior de sus navegadores. Y bueno, ahí mismo también van a encontrar el correo del equipo, que también Mariana lo presentó recién, a fin de poder manifestar más preguntas. De todas maneras, si hay preguntas que quedaron ahí en el tintero, las podemos compartir mañana. Pero bueno, sin más que decirles, llegamos hasta acá en el día de hoy. Agradecemos a nuestro equipo presente, agradecemos a todas las personas que nos han sintonizado, agradecemos también al director que nos acompaña, Graciela Aule, que también nos está acompañando. Pero bueno, no dejen de sintonizar estas actividades porque nos quedan las mañana y la semana que viene. Sin más que decir, nos despedimos. Equipo, si quieren despedirse, hasta luego y muchísimas gracias por estar.